Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 2. Tema 10. La Organización de la Unión Europea. El Consejo Europeo, el Consejo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 1. La Unión Europea. 1,1. La construcción de la Unión Europea. La construcción de la Unión Europea es la historia de una serie de etapas, fases y grados de adhesión de los diferentes países a las instituciones comunitarias, y surge por el anhelo de acabar y dirimir los conflictos existentes entre los países europeos. Después de la Primera Guerra Mundial se hace patente la necesidad de crear instituciones internacionales que garanticen la paz. Este es el germen de la fallida Sociedad de Naciones creada en 1920, que encarnaba la idea de un orden jurídico y constitucional que debería existir internacionalmente y configurarse como organismo de cooperación, siendo su fin último garantizar la observancia de los tratados internacionales firmados por los distintos países, así como mantener y asegurar la paz. En esta misma línea, merecen especial mención los esfuerzos realizados por el primer ministro de Exteriores francés Briand, que en 1929 en su discurso ante la Sociedad de Naciones propuso establecer un lazo federal entre los pueblos de Europa, y el ministro de Exteriores alemán Stresemann, que apoyó directamente la propuesta del primero, potenciando la colaboración entre los países europeos. No obstante, la crisis económica y la dureza del Tratado de Versalles propiciaron el desarrollo de los nacionalismos, que minaron todo intento de unidad y cohesión europea al potenciarse sentimientos como el nacionalismo y el patriotismo, primando la voluntad de cerrar frontera y afianzar la autoprotección de cada Estado. La Segunda Guerra Mundial puso fin a la tradicional hegemonía europea en el mundo, sucumbiendo ante emergentes y poderosas superpotencias como los Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyo poder político, económico y militar supera al europeo. Tratando de frenar la extensión del comunismo, los norteamericanos aprueban el Plan Marshall de ayuda económica a los países europeos y promueven la creación de la Organización Europea de Cooperación Económica, OEC, en 1947, que se puede considerar primer antecedente de la Unión Europea. La integración europea se puso en marcha afrontando, en primer lugar, la cuestión que generaba mayor inestabilidad política y que podría eventualmente dar lugar a un nuevo e indeseable conflicto bélico, el carbón y el acero. El 9 de mayo de 1950 el ministro francés de Exteriores Schuman propuso la puesta en común del carbón y el acero de Francia y la República Federal de Alemania mediante un acuerdo de colaboración abierto a otros países. Esta propuesta de cooperación culminó con la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, con la firma del Tratado de París el 18 de abril de 1951, hito histórico de gran relevancia, al que siguieron la creación por los Tratados de Roma de 25 de marzo de 1957, de la Comunidad Económica Europea, CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, CEEA o Euratom. El Tratado de París, que entró en vigor el 23 de julio de 1952 y cuya vigencia expiró en 2002, fue firmado por 6 países: Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, y vino a establecer un mercado común en el que pudieran competir libremente las industrias del carbón y el acero, suprimiendo aduanas y promoviendo el desarrollo de dichas actividades económicas. El Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea, se firmó por los mismos 6 países el 25 de marzo de 1957, entrando en vigor el 1 de enero de 1958, y entre sus objetivos fundamentales podemos destacar la promoción del desarrollo de las actividades económicas de la Comunidad Europea, valiéndose, entre otros,
de los siguientes instrumentos o principios. Libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Eliminación de barreras aduaneras y aranceles. Establecimiento de tarifas comunes frente a terceros países. Libre circulación de personas, servicios y capitales. Políticas comunes en materias como la agricultura o la pesca, entre otras. El Tratado de Roma contemplaba la ampliación de los acuerdos a otros países, firmándose el 3 de enero de 1972, los primeros tratados para la adhesión de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, que entraron en vigor el 1 de enero de 1973. Con posterioridad se produjeron nuevas ampliaciones y modificaciones. Grecia firmó su tratado de adhesión el 24 de mayo de 1979, que entró en vigor el 1 de enero de 1981. España y Portugal firmaron su tratado de adhesión el 12 de junio de 1985 y entró en vigor el 1 de enero de 1986. El Acta Única Europea, de 17 de febrero de ese mismo año, había modificado anteriormente el nombre de la Comunidad Económica Europea, que pasó a denominarse Comunidad Europea. Finlandia, Suecia y Austria ingresaron en la Comunidad Europea el 1 de enero de 1995, cuando entró en vigor el Tratado de Corfú, firmado el 24 de junio de 1994. 10 países más se unieron con la firma en Atenas del Tratado de Adhesión el 16 de abril de 2003, que entró en vigor el 1 de mayo de 2004. Estos son Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Polonia, Chipre y Malta. Los últimos en incorporarse han sido Bulgaria y Rumanía en 2007 y Croacia en 2013. Finalmente, en 2021 se ha producido la salida del Reino Unido de la Unión, tras un complejo proceso de negociación del que todavía pueden notarse consecuencias e implicaciones en muchos sectores de la economía y la política de la UE. El Reino Unido abandonó la Unión Europea el 31 de enero de 2021, cuando entró en vigor el acuerdo de retirada, si bien se aplicaba provisionalmente ya. Como ha pasado a ser un tercer país, se han sucedido desde el 2 de marzo siguiente numerosas negociaciones sobre las relaciones en el futuro. El nacimiento de la Unión Europea como tal se produce tras la firma del Tratado de Maastricht el 7 de febrero de 1992, que entró en vigor el 10 de octubre de 1993, puesto que cambió el nombre a la Comunidad Europea, que pasó a denominarse en ese momento Unión Europea. El Tratado de Maastricht supone la culminación política de un conjunto normativo vinculante para todos los Estados miembros de la Unión, tanto para los firmantes como para los futuros miembros. Como novedad introduce normas de seguridad común y política exterior de gran relevancia. También unificó las 3 comunidades anteriores, esto es, la Comunidad del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea y la de la Energía Atómica, suponiendo además una nueva etapa en el proceso de integración y postulando la cooperación en materias de justicia y política exterior. En 1993 ya se habla del mercado único europeo con su moneda, el euro, que entró en circulación en 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. Otros tratados relevantes que introducen modificaciones de diversa índole son los siguientes. Tratado de Ámsterdam, adoptado por los Estados miembros de la Unión Europea, el 2 de octubre de 1997, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Con este tratado se refuerza la libre circulación de personas que se estableció también en el Acuerdo de Schengen, 1985, sobre eliminación de controles fronterizos. Destaca además su contenido en relación con los derechos humanos, política social y seguridad común. Tratado de Niza, firmado el 26 de febrero de 2001, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. Este tratado modifica el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las comunidades europeas y otros actos conexos. Uno de sus principales objetivos fue preparar la estructura institucional de la Unión Europea para propiciar la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros, buscando fórmulas para reducir el número de miembros de las instituciones,
adoptando para ello diversas medidas. Medidas de reajuste del peso respectivo de los Estados miembros a favor de los más poblados y nuevo reparto de votos en el Consejo. Nuevo sistema de mayorías y minorías para aprobar y bloquear acuerdos, ampliando los supuestos de votación por mayoría cualificada y flexibilizando el sistema de cooperaciones reforzadas. Nueva composición del Parlamento Europeo y de la Comisión. Sistema jurisdiccional con nuevo reparto de las competencias entre las dos instancias. Tratado de la Constitución Europea, de 29 de octubre de 2004. Para que este tratado entrara en vigor, era necesaria la correspondiente ratificación por parte de los Estados miembros de la Unión Europea por referéndum o por los parlamentos nacionales. En España se ratificó el tratado mediante referéndum el 20 de febrero de 2005, no así en otros países, como Francia y Holanda, por lo que finalmente no fue posible su ratificación. Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, firmado por los 27 países que había en ese momento, modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de la Comunidad Europea, que pasa a denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entre las reformas operadas por este tratado merece especial mención la consideración de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como documento jurídicamente vinculante. A día de hoy, estos son los 27 estados que integran la Unión Europea, junto a su año de ingreso. Alemania, 1958. Austria, 1995. Bélgica, 1958. Bulgaria, 2007. Chipre, 2004. Croacia, 2013. Dinamarca, 1973. Eslovaquia, 2004. Eslovenia, 2004. España, 1986. Estonia, 2004. Finlandia, 1995. Francia, 1958. Grecia, 1981. Hungría, 2004. Irlanda, 1973. Italia, 1958. Letonia, 2004. Lituania, 2004. Luxemburgo, 1958. Malta, 2004. Países Bajos, 1958. Polonia, 2004. Portugal, 1986. República Checa, 2004. Rumanía, 2007. Suecia, 1995. Como hemos apuntado antes, los ciudadanos de Reino Unido, que era miembro de la UE desde 1973, votaron el 23 de junio de 2016 a favor de su salida de la Unión Europea, lo que se llamó Brexit, palabra compuesta por la mezcla de British Exit. Con ello se abrió un delicado proceso de negociación entre el Reino Unido y la UE, a fin de articular de forma adecuada la retirada de este país de las instituciones políticas y económicas comunitarias. Se han barajado diversas posibilidades, las llamaban Brexit duro o Brexit blando, a efectos periodísticos sobre todo, repetidamente votadas y desechadas por el Parlamento británico, hasta que el 24 de diciembre de 2020, los negociadores de la UE alcanzaron un acuerdo con el Reino Unido sobre las condiciones de su cooperación futura con la Unión Europea. Este acuerdo se aplica de manera provisional desde el 1 de enero de 2021, pero se considera que el Reino Unido ha salido efectivamente de la UE con fecha 31 de enero de 2021. El 29 de abril de 2021, tras la aprobación del Parlamento Europeo 2 días antes, el Consejo adoptó una decisión relativa a la celebración del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido y del Acuerdo de Seguridad de la Información. Este era el último paso para la UE en la ratificación del acuerdo posterior al Brexit. Ambos acuerdos entraron en vigor el 1 de mayo de 2021. El estudio de este tema sobre la Unión Europea lo realizaremos fundamentalmente a través de dos tratados: el Tratado de la Unión Europea, en adelante TUE, de 7 de febrero de 1992 firmado en Maastricht, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TIFUE.
1,2. Fundamento y finalidad de la Unión Europea. El art. 1 del TUE sienta la premisa sobre la cual se sustenta la Unión Europea. Por el presente tratado, las altas partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea, en lo sucesivo denominada Unión, a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar sus objetivos comunes. El tratado constituye, continúa el mismo precepto, una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. La unión se fundamenta en el TUE y en el TIFUE, en lo sucesivo denominados los tratados. Ambos tratados tienen el mismo valor jurídico. La unión sustituirá y sucederá a la Comunidad Europea. La unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia a la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin frontera interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, de acuerdo con las competencias que se le atribuyen en los tratados. 1,3. Los derechos humanos en la Unión Europea. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados. Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los tratados. Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las disposiciones generales del título 7 de la misma, por las que se rige su interpretación y aplicación, y teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las fuentes de dichas disposiciones. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los tratados. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros,
formarán parte del derecho de la Unión como principios generales. 1,4. Medidas en caso de violación de los valores de la Unión. Como hemos dicho anteriormente, la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia a la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Para defenderlos se articulan dos procedimientos de constatación. A. Constatación de riesgo grave. A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de 4/5 de sus miembros y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de dichos valores de la Unión. Antes de proceder a esta constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones. El Consejo comprobará de manera periódica si los motivos que han llevado a tal constatación siguen siendo válidos. B. Constatación de violación grave. El Consejo Europeo, por unanimidad, y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores de la Unión, tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones. Cuando se haya efectuado la constatación contemplada en el párrafo anterior, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los tratados al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de dicho Estado miembro en el Consejo. Al proceder a dicha suspensión, el Consejo tendrá en cuenta las posibles consecuencias de la misma para los derechos y obligaciones de las personas físicas y jurídicas. Las obligaciones del Estado miembro de que se trate derivadas de los tratados continuarán, en cualquier caso, siendo vinculantes para dicho Estado. El Consejo podrá decidir posteriormente, por mayoría cualificada, la modificación o revocación de las medidas adoptadas como respuesta a cambios en la situación que motivó su imposición. 1,5. Relaciones de la Unión con los países vecinos. La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad, basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la cooperación. A estos efectos, la Unión podrá celebrar acuerdos específicos con dichos países. Estos acuerdos podrán incluir derechos y obligaciones recíprocos, así como la posibilidad de realizar acciones en común. Su aplicación será objeto de una concertación periódica. 1,6. Principios democráticos de la Unión. 1,6,1. Igualdad de los ciudadanos. La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. 1,6,2. Democracia representativa. El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa. Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado o de Gobierno, y en el Consejo por sus gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. Los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión. 1,6,3. Relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas
por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. Un grupo de al menos 1 millón de ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo de Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los tratados. 1.6.4. El papel de los parlamentos nacionales. Los parlamentos nacionales contribuirán activamente al buen funcionamiento de la Unión, para lo cual serán informados por las instituciones de la Unión y recibirán notificación de los proyectos de actos legislativos de la Unión de conformidad con el protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. B. Velarán por que se respete el principio de subsidiariedad de conformidad con los procedimientos establecidos en el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. C. Participarán en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia, en los mecanismos de evaluación de la aplicación de las políticas de la Unión en dicho espacio, y estarán asociados al control político de Europol y a la evaluación de las actividades de Eurojust. D. Participarán en los procedimientos de revisión de los tratados. E. Serán informados de las solicitudes de adhesión a la Unión. F. Participarán en la cooperación interparlamentaria entre los parlamentos nacionales y con el Parlamento Europeo, de conformidad con el protocolo sobre el cometido de los parlamentos nacionales en la Unión Europea. 2. Instituciones y órganos de la Unión Europea. La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. Las instituciones de la Unión son: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, denominada en lo sucesivo Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, CJUE, el Banco Central Europeo, BCE, el Tribunal de Cuentas, TCE, Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE, Comité Económico y Social Europeo, CESE, Comité Europeo de las Regiones, CDR, Banco Europeo de Inversiones, BEI, Supervisor Europeo de Protección de Datos, SEPD. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal. Las disposiciones relativas al Banco Central Europeo y al Tribunal de Cuentas, así como las disposiciones detalladas sobre las demás instituciones, figuran en el TIFUE, de forma que solamente desarrollaremos aquí las referidas a las instituciones estructurales básicas. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por el Comité Económico y Social y por el Comité de las Regiones, que ejercerán funciones consultivas. En el seno del Parlamento Europeo se desarrolla además, si bien con la debida independencia, la labor del Defensor del Pueblo Europeo. 2,1. El Parlamento Europeo. El Parlamento actúa como colegislador, compartiendo con el Consejo de la Unión Europea los poderes para adoptar y modificar propuestas legislativas y decidir acerca del presupuesto de la UE. También supervisa la actividad de la Comisión y de otros órganos de la UE, y coopera con los parlamentos de los Estados miembros de la UE, encauzando sus aportaciones. 2.1,1. Composición. El Parlamento Europeo se compone de 705 diputados elegidos en los 27 Estados miembros de la Unión Europea ampliada.
Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal directo por un período de 5 años. Están distribuidos entre los Estados miembros como sigue: Alemania 96, Francia 79, Italia 76, España 59, Polonia 52, Rumanía 33, Países Bajos 29, Bélgica, Grecia, Hungría, Portugal, Suecia y la República Checa 21, Austria 19, Bulgaria 17, Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia 14, Irlanda 13, Croacia 12, Lituania 11, Letonia y Eslovenia 8, Estonia 7, Chipre, Malta y Luxemburgo 6. La decisión 2013/312/UE aplica el principio de proporcionalidad decreciente, tal como se dispone en el artículo 14, apartado 2, párrafo primero, del TUE. Esto significa que el número total de escaños se reparte con arreglo a la población de cada Estado miembro, pero los Estados miembros más poblados aceptan estar infrarrepresentados para favorecer una mayor representación de los Estados miembros menos poblados. Después de cada elección, el Parlamento se reúne sin necesidad de convocatoria previa el primer martes siguiente a la expiración de un plazo de un mes, acta de 20 de septiembre de 1976. De conformidad con el artículo 229, párrafo primero del TIFUE, el Parlamento también se reúne cada año sin necesidad de convocatoria previa el segundo martes de marzo. 2.1.2. Organización. A. El presidente. El presidente del Parlamento, artículo 22 del Reglamento Interno, RIPE en adelante, es elegido por un mandato renovable de 2 años y medio. Artículo 19 del RIPE entre los diputados al Parlamento. El presidente representa a la institución de cara al exterior y en sus relaciones con las demás instituciones de la Unión. Supervisa los debates en el Pleno y garantiza la observancia del reglamento interno del Parlamento. Al inicio de las reuniones del Consejo Europeo, el presidente expone el punto de vista del Parlamento y las cuestiones que suscitan su interés, por lo que respecta a los puntos incluidos en el orden del día y otros asuntos. Una vez que el Parlamento ha aprobado el presupuesto de la Unión, el presidente lo firma, dándole carácter ejecutivo. Tanto el presidente del Parlamento como el presidente del Consejo firman todos los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. El presidente puede ser sustituido por uno de los 14 vicepresidentes. Artículo 23 del RIPE. B. El Pleno. El Pleno es el Parlamento Europeo en sentido estricto, y sus sesiones se desarrollan bajo la presidencia del presidente. Todos los meses, excepto agosto, se reúne en Estrasburgo en sesión plenaria durante un periodo parcial de sesiones de 4 días, de lunes a jueves. En Bruselas se celebran periodos parciales de sesiones adicionales. Los periodos parciales de sesiones se dividen en sesiones. Artículo 145 del RIPE. Los escaños que se asignan a los diputados en el hemiciclo se deciden por afiliación política, de izquierda a derecha, previo acuerdo con los presidentes de los grupos. El presidente abre la sesión, en ocasiones haciendo un homenaje o pronunciando un discurso sobre un asunto de actualidad. Asisten al presidente en esta labor los 14 vicepresidentes, que pueden ocupar la presidencia. La Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea participan en las sesiones para facilitar la cooperación entre las instituciones en el proceso de toma de decisiones. A petición del Parlamento también se puede solicitar a los representantes de ambas instituciones que hagan declaraciones o den cuenta de sus actividades. C. Los órganos políticos. Los órganos políticos del Parlamento son la Mesa, artículo 24 del RIPE, el presidente y los 14 vicepresidentes, la Conferencia de Presidentes, artículo 26 del RIPE, el presidente y los presidentes de los grupos políticos, los 5 cuestores, artículo 28 del RIPE, encargados de los asuntos económicos y administrativos que afecten a los diputados y que son al mismo tiempo miembros de la Mesa, la Conferencia de Presidentes de Comisión, artículo 29 del RIPE, y la Conferencia de Presidentes de Delegación, artículo 30 del RIPE. La duración del mandato del presidente, de los vicepresidentes y de los cuestores, así como la del mandato de los presidentes de comisión y de delegación, es de 2 años y medio, artículo 19 del RIPE.
De las comisiones y las delegaciones. Los diputados se organizan en 20 comisiones, 3 subcomisiones y 39 delegaciones, delegaciones interparlamentarias y delegaciones en comisiones parlamentarias mixtas, comisiones parlamentarias de cooperación y asambleas parlamentarias multilaterales. El Parlamento también envía una delegación a la Asamblea Paritaria constituida en el marco del Acuerdo entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, ACP, y la Unión. También puede establecer comisiones especiales, artículo 207 del RIPE, o comisiones de investigación, artículo 226 del TIFUE y artículo 208 del RIPE. Las comisiones parlamentarias se reúnen 1 o 2 veces al mes en Bruselas y sus debates son públicos. Las comisiones elaboran propuestas legislativas e informes de propia iniciativa, redactan enmiendas y los aprueban. También examinan las propuestas de la Comisión y del Consejo, y si procede, redactan informes que habrán de presentarse al Pleno. Sobre la base del artículo 213 del RIPE, cada comisión o delegación elige su propia mesa, constituida por un presidente y hasta 4 vicepresidentes. Los grupos políticos. Los diputados no se organizan por delegaciones nacionales, sino en grupos transnacionales en función de sus afinidades políticas. Según el reglamento interno, un grupo político debe estar formado por diputados elegidos en al menos un cuarto de los Estados miembros y contar con al menos 23 diputados. Artículo 33 del RIPE. Los grupos políticos celebran regularmente reuniones durante la semana que precede al período parcial de sesiones, y durante dicho período, así como seminarios para determinar los principios fundamentales de su labor. Algunos grupos políticos se corresponden con partidos políticos supranacionales presentes a escala de la Unión. Las fundaciones y los partidos políticos europeos. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán mediante reglamentos el estatuto de los partidos políticos a escala europea, y en particular las normas relativas a su financiación. El Parlamento Europeo preconiza la creación de un entorno favorable al desarrollo continuo de las fundaciones y los partidos políticos europeos, incluida la adopción de legislación marco. El artículo 224 del TIFUE constituye una base jurídica para la adopción, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, de un estatuto para los partidos políticos a escala europea, y de normas sobre su financiación. Los partidos europeos que existen en la actualidad son los siguientes: el Partido Popular Europeo, el Partido de los Socialistas Europeos, la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, el Partido Verde Europeo, el Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, el Partido de la Izquierda Europea, el Partido Identidad y Democracia, el Partido Demócrata Europeo, la Alianza Libre Europea y el Movimiento Político Cristiano Europeo. Los partidos supranacionales trabajan en estrecha cooperación con los correspondientes grupos políticos del Parlamento Europeo. Entre las fundaciones políticas europeas más importantes cabe mencionar las siguientes: el Centro Wilfried Martens de Estudios Europeos, la Fundación Europea de Estudios Progresistas, el Foro Liberal Europeo, la Fundación Verde Europea, el Instituto de Demócratas Europeos, Transformar Europa y Nueva Dirección Fundación para la Reforma Europea. La Secretaría General del Parlamento. La Secretaría General del Parlamento Europeo está dirigida por el Secretario General, que es nombrado por la Mesa. Artículo 234 del RIPE. La Mesa también establece la composición y organización de la Secretaría General. En la actualidad se compone de 12 direcciones generales y del servicio jurídico. La Secretaría General se encarga de coordinar el trabajo legislativo y organizar las sesiones plenarias y las reuniones. Además, presta asistencia técnica, jurídica y especializada a los órganos parlamentarios y a los diputados al Parlamento, para ayudarlos en el ejercicio de su mandato. La Secretaría facilita servicios de interpretación y traducción para todas las reuniones y documentos oficiales. 2.1,4. Defensor del Pueblo Europeo. El Parlamento Europeo elegirá a un defensor del pueblo europeo,
órgano creado por el Tratado de Maastricht en 1992, que estará facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, con exclusión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Instruirá estas reclamaciones e informará al respecto. El Defensor del Pueblo Europeo tiene por misión mejorar la protección de los ciudadanos o de toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro en casos de mala administración en la acción de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y, en consecuencia, reforzar la transparencia y el control democrático en la toma de decisiones y la administración de las instituciones de la Unión. En el desempeño de su misión, el Defensor del Pueblo llevará a cabo las investigaciones que considere justificadas, bien por iniciativa propia, bien sobre la base de las reclamaciones recibidas directamente o a través de un miembro del Parlamento Europeo, salvo que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional. Cuando el Defensor del Pueblo haya comprobado un caso de mala administración, lo pondrá en conocimiento de la institución, órgano u organismo interesado, que dispondrá de un plazo de 3 meses para exponer su posición al Defensor del Pueblo. Este remitirá a continuación un informe al Parlamento Europeo y a la institución, órgano u organismo interesado. La persona de quien emane la reclamación será informada del resultado de estas investigaciones. El Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones. El Defensor del Pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura. Su mandato será renovable. A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones con total independencia. En el ejercicio de tales funciones, no solicitará ni admitirá instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo. Durante su mandato, el Defensor del Pueblo no podrá desempeñar ninguna otra actividad profesional, sea o no retribuida. El Parlamento Europeo fijará, mediante reglamentos adoptados por propia iniciativa, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo. 2.1,5. Funcionamiento. El Parlamento Europeo celebrará cada año un período de sesiones. Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de marzo. El Parlamento Europeo podrá reunirse en período parcial de sesiones extraordinario a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del Consejo o de la Comisión. Comparecencias. La Comisión podrá asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo, comparecerá ante éste si así lo solicita y contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros. El Consejo Europeo y el Consejo comparecerán ante el Parlamento Europeo en las condiciones fijadas por el Reglamento Interno del Consejo Europeo y por el del Consejo. Salvo disposición en contrario de los tratados, el Parlamento Europeo decidirá por mayoría de los votos emitidos. El Reglamento Interno fijará el quórum. El Parlamento Europeo establecerá su propio reglamento interno por mayoría de los miembros que lo componen. Los documentos del Parlamento Europeo se publicarán en la forma prevista en los tratados y en dicho reglamento. 2.1,6. Moción de censura sobre la gestión de la Comisión. El Parlamento Europeo, en caso de que se le someta una moción de censura sobre la gestión de la Comisión, solo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos 3 días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública. Si la moción de censura es aprobada por mayoría de 2/3 de los votos emitidos que representen a su vez
la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión, deberán dimitir colectivamente de sus cargos, y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. Permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta que sean sustituidos. En tal caso, el mandato de los miembros de la comisión designados para sustituirlos expirará en la fecha en que habría expirado el mandato de los miembros de la comisión obligados a dimitir colectivamente de sus cargos. 2.1,7. Sede y lugares de trabajo. Desde el 7 de julio de 1981, el Parlamento había aprobado varias resoluciones sobre su sede, en las que pedía a los gobiernos de los Estados miembros que respetaran la obligación prevista en los tratados y fijaran una sede única para las instituciones. Dado que no lo hicieron durante un largo periodo de tiempo, el Parlamento adoptó una serie de decisiones sobre su organización y sus lugares de trabajo, a saber, Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas. En el Consejo Europeo de Edimburgo, 1992, los gobiernos de los Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre las sedes de las instituciones en virtud del cual el Parlamento tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebran los 12 períodos parciales de sesiones, de periodicidad mensual, incluida la sesión en la que se aprueba la decisión sobre el presupuesto anual de la Unión. Los períodos parciales de sesiones adicionales se celebran en Bruselas. Las comisiones parlamentarias se reúnen en Bruselas. La Secretaría del Parlamento y sus servicios de apoyo siguen ubicados en Luxemburgo. Esta decisión suscitó las críticas del Parlamento. No obstante, el Tribunal de Justicia, sentencia de 1 de octubre de 1997 C-345/95, confirmó que la sede del Parlamento debía fijarse de conformidad con lo dispuesto en el actual artículo 341 del TFUE. El contenido de la decisión se incluyó en el Tratado de Ámsterdam en forma de protocolo o anejo a los tratados. Aunque el Parlamento lamentó estas decisiones, se ha visto obligado a tenerlas en cuenta a la hora de fijar su calendario anual, elaborado sobre la base de una propuesta de la Conferencia de Presidentes. Por lo general, el Parlamento celebra al año 12 períodos parciales de sesiones en Estrasburgo, de 4 días de duración y 6 en Bruselas de 2 días de duración. Conforme al artículo 229 del TFUE, el Parlamento puede celebrar períodos parciales de sesiones extraordinarios a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, o a petición del Consejo o de la Comisión. El 18 de diciembre de 2006, el Parlamento celebró por primera vez una sesión plenaria suplementaria en Bruselas, inmediatamente después del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2006. Desde entonces se ha consolidado esta práctica de seguimiento inmediato de las reuniones del Consejo Europeo. Debido a la pandemia de COVID-19, el Parlamento también ha establecido medidas que permiten a los diputados participar en las sesiones plenarias a distancia y utilizar procedimientos de votación a distancia. 2,2. El Consejo Europeo. El Consejo Europeo es hoy la conferencia en la cumbre que reúne a los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión. La primera de estas cumbres europeas se celebró en París en 1961 y desde 1969 tienen lugar con mayor frecuencia. Fue en la Cumbre Europea de París en febrero de 1974 cuando se decidió que estas reuniones de jefes de Estado o de Gobierno se celebrarían en lo sucesivo periódicamente con el nombre de Consejo Europeo, lo que permitiría adoptar un enfoque general frente a los problemas de la integración europea y garantizar que se coordinaran debidamente las actividades de la Unión. El Acta Única, 1986, incluyó por primera vez al Consejo Europeo en el articulado de los tratados comunitarios. Asimismo, fijó su composición y estableció 2 reuniones anuales. El Tratado de Maastricht, 1992, oficializó su función en el proceso institucional de la Unión. El Tratado de Lisboa, conocido formalmente como el Tratado de la Unión Europea, 2009,
convirtió al Consejo Europeo en una institución de pleno derecho de la Unión, artículo 13, y definió sus tareas, que consisten en dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo, y en definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, artículo 15. El Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en lo sucesivo, el Consejo, acordaron compartir la sección 2 del presupuesto de la Unión, artículo 43 letra B, del Reglamento Financiero, por lo que el presupuesto general consta solo de 10 secciones y no de 11, a pesar de que el Consejo Europeo y el Consejo son instituciones distintas. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna. 2.2,1. Composición. El Consejo Europeo estará compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión, pero estos dos últimos no participan en las votaciones. Cuando se tratan cuestiones de asuntos exteriores, participará en sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. El Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada para un mandato de 2 años y medio, que podrá renovarse una sola vez. En caso de impedimento o falta grave, el Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento. 2.2,2. Funciones del presidente. El presidente del Consejo Europeo. A. Presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo. B. Velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, en cooperación con el presidente de la Comisión y basándose en los trabajos del Consejo de Asuntos Generales. C. Se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo. D. Al término de cada reunión del Consejo Europeo, presentará un informe al Parlamento Europeo. El presidente del Consejo Europeo asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad. El presidente del Consejo Europeo no podrá ejercer mandato nacional alguno. 2.2,3. Régimen de funcionamiento del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se reunirá 2 veces por semestre por convocatoria de su presidente. Sus reuniones, a menudo denominadas Cumbres de la UE, se celebran en Bruselas, en el edificio Europa. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro y, en el caso del presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión. Cuando la situación lo exija, el presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. En caso de votación, cada miembro del Consejo Europeo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros. El apartado 4 del artículo 16 del Tratado de la Unión y el apartado 2 del artículo 238 del TFUE se aplicarán al Consejo Europeo cuando se pronuncie por mayoría cualificada. El art. 16,4 del TUE establece que, a partir del 1 de noviembre de 2014, la mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 55% de los miembros del Consejo, que incluya al menos a 15 de ellos, y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión. Una minoría de bloqueo estará compuesta por al menos 4 miembros del Consejo, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada. Las demás modalidades del voto por mayoría cualificada se establecen con arreglo al art. 238,2 TFUE. El citado precepto señala que, no obstante lo anterior, a partir del 1 de noviembre de 2014, cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad,
La mayoría cualificada se definirá como un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión. El presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión no participarán en las votaciones del Consejo Europeo cuando éste se pronuncie por votación. La abstención de los miembros presentes o representados no obstará a la adopción de los acuerdos del Consejo Europeo que requieran unanimidad. El Consejo Europeo podrá invitar al presidente del Parlamento Europeo a comparecer ante él. El Consejo Europeo se pronunciará por mayoría simple en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno, y estará asistido por la Secretaría General del Consejo. El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores. B. Una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores. 2.2,4. Competencias. 1. Institucional. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. Artículo 15, apartado 1 del TUE. Decide además, por mayoría cualificada, la formación del Consejo y el calendario de las presidencias rotatorias. 2. Asuntos de política exterior y de seguridad. El Consejo Europeo define los principios y las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, PESC, y decide las estrategias comunes para su aplicación. Artículo 26 del TUE. Decide por unanimidad si es necesario recomendar a los Estados miembros proceder a la definición progresiva de una política común de defensa de la Unión, con arreglo al artículo 42, apartado 2 del TUE. En caso de que un Estado miembro declare su intención de oponerse a la adopción de una decisión por motivos importantes relativos a su política nacional, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, que se remita el asunto al Consejo Europeo para que adopte al respecto una decisión por unanimidad. Artículo 31, apartado 2 del TUE. En caso de que los Estados miembros decidan establecer una cooperación reforzada en este ámbito, se puede seguir el mismo procedimiento. Artículo 20 del TUE. 3. Gobernanza económica y marco financiero plurianual, MFP. Desde 2009, la crisis de la deuda soberana ha convertido al Consejo Europeo y a las cumbres del euro en actores protagonistas de la lucha contra las repercusiones de la crisis bancaria mundial. Varios Estados miembros han recibido paquetes de ayuda financiera a través de acuerdos ad hoc o temporales, decididos por los jefes de Estado o de Gobierno, y ratificados posteriormente en los Estados miembros. Desde 2012, la ayuda financiera se canalizó a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, MED permanente. Los gobiernos de los Estados miembros, con la participación activa de la Comisión, del Parlamento y del Banco Central Europeo, han elaborado un tratado internacional, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, también llamado Pacto Presupuestario, que permite un control más estricto de las políticas en materia presupuestaria y socioeconómica de los Estados miembros. Esto suscita cada vez más interrogantes acerca del papel de la Comisión y del Parlamento en la gobernanza económica de la zona del euro. El Consejo Europeo también desempeña un papel importante en el semestre europeo. En sus reuniones de primavera publica orientaciones políticas en materia de reformas macroeconómicas, fiscales y estructurales, y políticas que generen crecimiento. En sus reuniones de junio aprueba recomendaciones como resultado de la evaluación de los programas nacionales de reforma, elaborados por la Comisión y debatidos en el Consejo. También participa en la negociación del Marco Financiero Plurianual, MFP, en el que desempeña un papel capital para alcanzar un acuerdo político sobre las cuestiones políticas clave en el reglamento sobre el MFP, tales como los límites de gasto, los programas de gasto y la financiación, recursos. 4. Cooperación política y judicial en materia penal.
A petición de cualquiera de los miembros del Consejo, el Consejo Europeo decidirá si se establece una cooperación reforzada en cualquiera de las áreas relativas a este ámbito. Artículo 20 del TUE. El Tratado de Lisboa ha introducido varias cláusulas pasarela nuevas que permiten al Consejo Europeo cambiar la fórmula de toma de decisiones del Consejo, a fin de pasar de la unanimidad a la votación por mayoría.